Sí, a ver, tenemos un problema que ha ido creciendo, no solo en temas de conciencia, o sea, Ujú. la sociedad ha tomado cada vez más conciencia de la importancia de la gestión Exitosa. de las situaciones de violencia, de acoso, de conductas disruptivas, de Ujú. indisciplina dentro del colegio, a pesar de que ahora. Según las cifras del Ministerio de Educación, en el portal Si se ve, se han registrado 10.000 denuncias de jóvenes que son víctimas de acoso escolar. Y eso, solo denuncias porque muchos de ellos se callan. Así que para hablar del tema a fondo, vamos a darle la bienvenida a Paul Neira, educador experto en temas educativos. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido, exitoso. Gracias, Katuska, por la invitación. Muchas gracias. Cuando hemos hablado del tema aquí en el programa, en el consultorio psicológico, hemos escuchado a cientos de padres y madres de familia estar muy preocupados y muy indignados por cómo crece la violencia en las escuelas y cada vez la violencia es peor. Se han conocido casos, por ejemplo, de niños que han estado en coma producto de un golpe que han recibido en el colegio por acoso escolar. Sí, a ver, tenemos un problema que ha ido creciendo, no solo en temas de conciencia, o sea, Ujú. la sociedad ha tomado cada vez más conciencia de la importancia de la gestión Exitosa. de las situaciones de violencia, de acoso, de conductas disruptivas, de Ujú. indisciplina dentro del colegio, a pesar de que ahora todo lo llamamos violencia o todo lo llamamos acoso, y en realidad tiene gradaciones, Claro. tiene niveles, digamos, ¿no? Y que parte del esfuerzo de organizarlo y entenderlo de esa forma es mucho más complicado, y días como el día de hoy, del día del bullying, digamos, anti-bullying, lo que estamos buscando justamente los educadores es poder generar mayor conciencia de los distintos tipos que existe a este nivel. Entonces hemos tomado más Ujú. conciencia. De hecho, el portal Si se ve ha contribuido en una parte a esta conciencia. También hay que decir que el portal está en un proceso de revisión de sus propios criterios, porque hay muchas cosas que se registran en el Claro, que se CICB que no denuncian. son, que no constituyen ninguno de los protocolos. Hoy en día son 5 protocolos los que están planteados sobre el tema de violencia escolar en el marco de la ley 29.179, pero que requieren un tratamiento distinto, porque hay mucho mal uso, poco responsable, sobre todo de los padres de familia, respecto a la posibilidad del CICB. El portal CICB es un portal de registro, no es un portal de denuncia. Ujú. Y muchas veces estas grandes cifras que vemos en el portal CICB, algunos de ellos, una gran mayoría, justamente se está trabajando eso, entiendo, en el Ministerio de Educación, para poder transparentar, porque muchos de ellos no constituyen un proceso de acoso, ¿no? Solo para hacerte Ujú. un ejemplo, acoso es legalmente hablando, digamos, es un proceso sistemático permanente de violencia de un estudiante a otro estudiante, pero tiene que ser permanente Ujú. a lo largo del tiempo y registrada a lo largo del tiempo. Es decir, una sola persona, un solo chico o chica que acosa Exitosa. de manera O un física, grupo, ¿no? verbal, También o pasa un eso. El grupo a grupo uno elige a alguien. elige a alguien. Ujú. Cuando se da esto de manera repetitiva y tenemos un registro, recién podemos estar hablando de un proceso de acoso o de bullying o de violencia. Pero si sucede una sola vez, no es necesariamente violencia. Y O muchas si es veces el una portal, pelea de claro, de repente, ¿no? Hay repente hay que un acto saber de diferenciar ello. enfrentamiento que es un conflicto, ¿no? Nosotros tenemos permanentemente situaciones de conflicto en nuestra vida y lo sabemos resolver. El problema está que, como nos hemos quedado con las grandes cifras, lo que sucede es que le estamos quitando de manera inadvertida al colegio y a los profesionales de la educación, a los especialistas que estudian para eso, el resolver los conflictos dentro del colegio. Ujú. Entonces, como todo se convierte en violencia, todo se convierte en violencia legal, porque cuando tú revisas los términos en los cuales los padres de familia muchas veces denuncian, entre comillas, digamos, un acto de esta naturaleza, hablan de una víctima y de un perpetrador, que son palabras legales, que son palabras penales incluso, cuando en realidad lo que ha sucedido es una situación de conflicto dentro del salón de clases o dentro del colegio. Cuando nosotros legalizamos esta discusión, le quitamos la oportunidad al director del colegio, al padre de familia involucrado, a la comunidad educativa, al docente,
al especialista en tutoría que ha estudiado para eso, resolver el problema, porque lo sacamos de ese ámbito. Y eso es una cosa que tenemos que discutir como sociedad, sobre todo en el marco del Día del Anti-Bullying, digamos, porque no todo es bullying. Correcto. Hay situaciones de indisciplina y hay situaciones de disrupción, de conductas disruptivas. Y esa diferenciación creo que tenemos que hacerla consciente, sobre todo porque en los últimos resultados de Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje, que ha salido hace unas 3 o 4 semanas, uno de los factores que se ha estudiado tiene que ver con qué sucede con aquellos estudiantes que perciben que cuando en el ámbito escolar no son corregidos por el profesional de la educación, su percepción de ir en contra de las normas, de que yo estoy por encima de las normas, ergo por encima de la ley, ergo por encima del cumplimiento de las reglas que nos permiten vivir en democracia, se hace mucho más permisiva su comportamiento. Entonces, al no atender... Cuando sale del colegio, exactamente, ¿no? Se vuelve mayor de edad, soy así el es, vivo, ¿no? Así es, cuando... Yo molesto a todos, claro, agredo y no pasa nada. Y al no poder hacer el tratamiento adecuado en los salones de clase, en el ámbito escolar, estamos teniendo el peligro de conformar generaciones de peruanos que creen que están por encima de la norma. Y eso es una cuestión que tenemos que discutir en el marco del Día del Anti-Bullying, porque es lo propio, pero además también tenemos que tener un rol de comunicación muy importante en medios como este que tratan estos temas. Es fundamental porque nos permiten justamente poder reflexionar en las líneas de la radio, en la televisión, y poder transmitir esto a los padres de familia. Muchas veces nosotros reaccionamos frente a situaciones como padre de familia, yo soy padre de familia, pero en realidad nosotros somos los adultos, somos las personas que entendemos mejor el funcionamiento de las cosas y tenemos que tener una pausa y poder entender además que el CICB no es un portal de denuncias como lo es la policía. Correcto. ¿No? Entonces ahí hay que entender estos elementos, ¿no? Así es, pero también comprender que lo que pasa en el colegio es un reflejo de la sociedad. Estamos en una sociedad violenta en donde el acoso escolar hace años, ¿no? Mis épocas y quizás antes era la burla, quizás la mofa, que estaba muy mal, por supuesto, pero ahora ya la escalada de violencia es mayor. Reportamos un caso el año pasado de una estudiante que se le había hecho 10 puntos en el rostro. Que había sido violentada por otra estudiante, esto de secundaria. Entonces yo digo, ¿en qué momento pasó de la mofa, de la burla, ¿no? Del insulto, a ya una violencia física de ese nivel, que tenga 10 puntos en la cara? Claro, lo que pasa es que hay un tema de escalamiento. Yo creo que tú bien lo describes, Katiuska, en el término de que si quienes tienen que intervenir en su momento, que son los profesores, que son las autoridades dentro del colegio, que son los especialistas, que son los profesionales de la educación, y ellos tienen miedo de intervenir porque el portal CICB en varios sentidos ha sido muy bueno, pero en otros sentidos ha sido mal usado. Y hay situaciones en las cuales los padres de familia terminan amenazando a los colegios de denuncias a través del portal CICB porque quieren empujar una agenda o quieren... Claro, que le hagan un tratamiento especial a sus hijos. Hay situaciones en las cuales los padres de familia le mandan cartas notariales a los colegios y le dicen, hablo de los colegios privados o particulares, si tú no atiendes las demandas que yo te hago en términos de lo que yo considero que es violencia frente a mi hijo o mi hija, te pido cartas notariales en las cuales exigen de que no paguen la pensión porque si no arreglas el problema. Y esa situación te das claramente cuenta que no estamos ayudando, y lo que está sucediendo en la práctica es que el docente termina teniendo un conjunto de incentivos malos a no involucrarse en el desarrollo de ejercer su profesión, que es formar a los estudiantes. Entonces, lo que hoy día comienza como una broma, una chacota, una burla, puede terminar en una situación de violencia porque el conflicto no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque el actor fundamental que tiene que resolver el conflicto, que es el docente... Pero están capacitados los docentes en la actualidad para saber cómo manejar el bullying. Y otro tema también que lo hemos abordado aquí en el programa, la ausencia de psicólogos en los colegios nacionales, principalmente en las zonas rurales. Sí, a ver, de hecho tenemos un conjunto de necesidades en el sistema educativo peruano. Uno que mencionas tú es correctamente el tema de los psicólogos, pero hay
Lo cierto también es que los docentes tienen niveles de formación. Ujú. Hay esfuerzos por parte del Ejecutivo y también de los colegios privados de poder generar espacios donde se construya una mejor capacidad para resolver los conflictos. Pero este es un ecosistema que tenemos que intervenirlo y mejorarlo, porque el peligro es que si los actores, que son los que tienen que involucrarse en el proceso, que son los docentes y los directivos de los colegios, les quitamos la posibilidad de que intervengan o les generamos temor para que ellos intervengan, a pesar de que estén muy capacitados, incluso teniendo un psicólogo dentro del colegio, si el psicólogo tiene temor de intervenir, no lo va a intervenir. Y la situación que se está comenzando a generar, y no podemos permitir que se nos vaya de las manos, es que esto suceda con mayor frecuencia en las instituciones educativas. Es muy cierto lo que dices, que nos faltan psicólogos, sí, es verdad, pero ¿de qué sirve tener un psicólogo en un colegio si no puede intervenir? ¿Por qué? Porque la norma la hemos doblado de tal forma a favor nuestro, a favor de nuestros intereses como padre de familia, y no permitimos de que se hagan los procesos y procedimientos adecuadamente, ¿no? Así Que es, es hay otro parte, punto. es parte de la discusión en este punto también. Así es, pero ya pasando a la educación superior, bueno, sabemos de que este Congreso ya ha creado 17 universidades públicas, pero todavía hay varios proyectos de leyes para que esto pueda ascender a 39. Entonces, hay personas que pueden decir, muy bien Congreso, ¿no? Tenemos ya universidades en varias zonas y regiones del país, pero ¿cuán positivo es esto si no hay presupuesto, ¿no? Y si no le damos presupuesto a las que ya están creadas como la San Marcos, la Villarreal y demás. ¿Cuál es su opinión Sí, sobre a eso? ver, la decisión del Congreso de ir a una insistencia de la aprobación de este grupo de universidades es muy nocivo. Ellos están pensando erróneamente y antitécnicamente, digamos, en poder aprobar estas universidades que no van a tener o se van a demorar mucho tiempo en poder pasar el proceso de licenciamiento, pero incluso en el extremo de que logren pasar el proceso de licenciamiento, lo que vamos a poder testificar más adelante, Katiuska, es que le vamos a quitar recursos de las universidades que hoy en día están luchando. Las universidades nacionales están luchando por tener Como un la espacio agraria, ¿no? y Usted ha visto lo que ha crecer, pasado con la agraria. fortalecerse, porque no tenemos más recursos. Entonces, no puede darse el caso de que cuando terminó el proceso de licenciamiento, en el Perú tenemos 50 universidades nacionales. Son 50 y hay 47 universidades privadas. Cerramos una tercera parte. Gran parte de ellas, efectivamente, universidades privadas. En las universidades nacionales o públicas no se cerró ninguna. Hubieron tres que no pasaron el proceso de licenciamiento, pero se relicenciaron posteriormente, ¿sí? Pero lo cierto está de que los recursos no nos van a alcanzar para poder ir a un proceso en el cual vamos a crecer 39 casi el más. 100% más. Entonces, eso es lo que no están entendiendo los congresistas y parece que ellos pensaran que mágicamente crear universidades va a hacer que las personas tengan mayor acceso a la educación superior universitaria en el Perú, cuando en realidad lo que tenemos que discutir ahorita no solo es el tema de acceso, sino es el tema de calidad. Y si no tienes recursos, no puedes construir calidad. Entonces, las universidades hoy en día, las universidades nacionales en el Perú, están pidiendo mayores recursos para laboratorios, para equipamiento, para conexión a internet, para construcción de edificios, para construcción Para de... seguridad, como Para la seguridad y para agraria, construcción, además alimentación, de edificios donde puedan acoger a estudiantes que vienen de fuera en las regiones, a la capital de la región. Pero no va a haber recursos para ellos. ¿Por qué? Porque estamos creando universidades y estamos repartiendo la torta del recurso público, del erario público, digamos, en más universidades. Eso es un error que nos puede costar muchísimo, porque lo que va a suceder el día de mañana podría ser es que la calidad que me da la Universidad San Marcos, por ejemplo, se vea golpeada porque tiene que darle recursos del presupuesto Que que ya va a tiene recibir falencia, a otras ¿no? universidades que no necesariamente van a funcionar adecuadamente. Ahora, si quieren que la educación pueda llegar a varias regiones del país, ¿por qué no crear sucursales de la San Marcos? Por Que es ejemplo, en ¿no? realidad el camino que se les ha propuesto, entiendo, Claro. a la Comisión de Educación del Congreso, que es que se impulse la creación de filiales. Pero eso no les conviene, porque cada congresista, aparentemente, porque son
39 y hay en cola como 200 proyectos de ley adicionales. Entonces, aparentemente, cada congresista, está queriendo ser padrino de una universidad en el Perú, lo cual no tiene sentido porque es muy difícil construir calidad Katiuska sin tener recursos. O, por ejemplo, hagamos un ejercicio sencillo. Uno de los requerimientos que pide el licenciamiento es que haya doctores como parte de los profesores de las universidades. ¿De dónde vamos a sacar doctores para estas 39 universidades que están empujando ahorita, pero se vienen en cola muchos más? Sí. O sea, no hay capacidad. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer lo que ya tenemos, y esa visión no la están entendiendo, desafortunadamente, las bancadas que están aprobando estas universidades. Y que son bancadas, ¿no?, conformadas por profesores, ¿no? Y se esperaba realmente una gran reforma educativa, pero bueno, han hecho todo lo contrario, la contrarreforma de la educación superior. Y solo para que te hagas una idea, todas las universidades, porque hubo una época entre el 2008 y el 2011 que se crearon universidades desde el Congreso, se crearon 13 universidades. Bueno, de esas 13 o 11 universidades, se han demorado entre 8 y 10 años en constituirse como universidades y todavía no están totalmente formalizadas. Entonces, es importante que los congresistas sean honestos con la población y no prometan universidades que se van a demorar 10 o 15 años en establecerse. Además, cada universidad que están prometiendo en este proceso cuesta entre 100 y 150 millones de soles construirla. Entonces, imagínate cuánto le vamos a quitar al presupuesto de las universidades que ya están establecidas y que tienen una tradición y que tienen una fortaleza, en vez de hacer este tipo de decisiones populistas, ¿no? Muy bien, gracias a nuestro invitado Paul Neira, educador